Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Casanova. Soy profesor de teología en la Facultad de Teología de los Padres Dominicos en la Universidad Central de Bayamón y fundador y director de la Alianza Formativa, que es un ministerio de evangelización y formación de la fe católica para la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Y estoy aquí una vez más con mi Biblia en la mano y mi corazón abierto para llegar a mis amigos católicos y a mis amigos evangélicos. Son mis hermanos y quiero que sepan mi historia. Una historia de evolución en la fe. Una historia de conversión, sí, de conversión, porque estaba alejado de la iglesia que Jesucristo dio a los hombres y a las mujeres como medio histórico de salvación. Yo fui descubriendo esto poco a poco y a esto hemos dedicado esta serie, Estoy en casa, porque me siento en casa, por fin he llegado. El camino del protestantismo me condujo por la Biblia y por el sentido común, aquí donde estamos ahora, en la iglesia católica. Aquí en la iglesia he descubierto que realizo a cabalidad mi fe evangélica, haciéndole caso a todo el evangelio. No un texto por aquí, ni una frase por allá y un pasaje por el otro lado, tomando en cuenta toda la revelación, sin seleccionar nada, tomando todo el beneficio del contenido de la fe que el Señor entregó a la iglesia que fundó como depósito para que esta iglesia pudiera instruirme, guiarme, pastorearme, para que como miembro de esta santa iglesia yo pueda responderle mejor a mi Señor. Ahora bien, hermano católico, déjame decirte algo también. Dice la Biblia que a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir. A nosotros los católicos se nos ha dado todo. Se nos ha dado ser parte del cuerpo de Cristo que subsiste de manera especialísima en esta Santa Iglesia Católica. Y por eso vamos a tener que responder. De manera que no basta con ser nominalmente católicos. No, no, Señor. Vamos a tener que responder por qué tipo de católicos fuimos. Si respondimos, si vivimos esta fe, esta experiencia maravillosa de la fe cristiana y católica a cabalidad. No escogiendo nada, no relativizando nada, no tomando lo que me gusta y desechando lo que no me gusta. De manera que no hay tal cosa como un católico pro-choice. Eso no existe. Esto no es un supermercado en el cual tú adquieres los artículos que te gustan y no echas al carrito los que no te gustan. No. Aquí tú lo aceptas todo, porque Jesucristo es ciertamente la verdad, pero nosotros seremos sus discípulos, dijo el Señor en el Evangelio según San Juan. Seréis verdaderamente mis discípulos si hacéis lo que yo les mando. Entonces, hay que estar en contacto con Jesús y amarle mucho, pero ese contacto y ese amor conlleva obedecerle y creer no lo que me parezca, sino lo que Él ha revelado. Y por esto, hermanos católicos, vamos a tener que responder al Señor. Ahora bien, ¿qué tal los hermanos evangélicos que me hacen el favor de escucharme y de verme? ¿Qué tal con ellos? Bueno, hasta ahora el Señor te ha permitido tener acceso a un nivel de la fe. O sea, el Señor te ha hecho un gran favor como evangélico. Has recibido la palabra de Dios, la cual crees, la amas, la lees, tienes fe en Jesucristo, amas a tu prójimo, pero eso no es suficiente. No. Para ti no,
porque tú amas mucho al Señor y tú lo quieres todo. La Biblia, tener comunión con el Señor, son cosas preciosas, imprescindibles, pero esto conlleva mucho. Conlleva, por ejemplo, celebrar la fe. Y la fe hay que celebrarla de cierta manera. Y esa manera instituida por Cristo para celebrar la fe es la Santa Eucaristía, que es un sacramento además. Entonces, mi invitación una vez más es a que prestemos atención al contenido bíblico, pero no seleccionando textos, sino profundizando. Hemos dicho en el programa anterior que el criterio de autoridad que Cristo fijó para nosotros conocer, saber, beneficiarnos de la verdad, es apostólico, un criterio apostólico. Y que el Papa está en la cima de ese criterio. El Papa y los demás obispos en comunión con el Papa son referencia autoritaria para mí y también para ti. Así lo dispuso el Señor. Yo recuerdo cuando estaba en mi clase bíblica dominical, era un niño, y una de las primeras cosas que a mí me llamaron mucho la atención sobre el catolicismo, recuerden que yo nací y me crié en una iglesia de extracción pentecostal, conservadora, fundamentalista, gente muy buena, gente que amo y aprecio muchísimo, pero parte de la doctrina de esa facción del cristianismo consiste en ser anticatólico o anticatólica. Tenemos que admitirlo. Parte de la doctrina del ideario religioso en el cual yo me formé era también anticatólico. Por ejemplo, recuerdo yo aquella clase bíblica dominical, yo debía tener algunos 13 años tal vez. Me dijo mi maestro de escuela bíblica dominical que el Papa era el anticristo, que era el anticristo, nada más y nada menos. Entonces yo levanté la mano y le pregunté a mi maestro, hermano, esto es bien importante lo que nos está señalando. Y yo quisiera saber cuál es el texto bíblico, porque yo quiero desde ahora en adelante ganarme muchos católicos para el Señor. A los 13 años yo me había fijado esa meta, ganarme a muchos católicos para el Señor. No se me hizo tan difícil como me había imaginado. Se me hizo bastante fácil. Y me di cuenta de que citando la Biblia y siendo perseverante con los católicos, yo me los podía ganar. Y yo pensaba que me ganaba el cielo de esa manera y que aceleraba la segunda venida del Señor, porque así sacaba más gente del error y mientras más cristianos hubiéramos, más rápido venía el Señor. Y recuerdo que ese fue el primer texto que inquirí para ganarme a los católicos. Un texto anticatólico. Y mi maestro me refirió a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 18. Apocalipsis 14, 18. Para demostrarme que el Papa era el anticristo. Dice, aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es el 666. Ese fue el texto que me dieron. Y reaccioné. ¿Dónde dice Papa? Le pregunté a mi maestro. Y me dijo, no, es que, mira, lo que pasa es que es el Papa porque el Papa usa una corona. Claro, no es corona. Después resultó que era una mitra, pero así me enseñaron, que era una corona, una tiara. No la mitra de ahora, era una tiara, me dijeron. Y que en esa tiara, en esa corona, habían una frase inscrita en la parte de atrás, que no se veía, era algo secreto. Y aquella frase era el título oficial del Papa. Aquella frase era Vicarius Filii Dei. En español, el vicario de Cristo. Y mi maestro comenzó a poner esas letras en la pizarra. Vicarius Filii Dei. Y le empezó a dar valor numérico, dejándose llevar por su equivalente en letras romanas. Y sumó frente a nosotros. Y fue impresionante. Dio la suma de esos caracteres romanos que constituían
el título del Papa, Vicarius Filii Dei, dio la cifra de 666. Ahora se darán cuenta ustedes de que mi primer dosis de anticatolicismo fue muy fuerte. Se me demostraba que el título del Papa, calculando los caracteres romanos, daba a 666. Igual que, como decía la Biblia, el sello de la bestia. ¿Y qué pasó? Cuando estoy en este proceso, descubriendo lo que no quería descubrir, me di cuenta de que aquella primera dosis de anticatolicismo que me habían dado no se basaba en un hecho, sino en un embuste. Un título que también fue inventado, porque el título oficial del Papa no es Vicarius Filii Dei, el título es Vicarius Christi. Ese es el título del Papa, el vicario de Cristo, no el vicario del Hijo de Dios. Pero me hicieron creer, al igual que otros muchos de ustedes les quieren hacer creer, que si tú sumas el Vicarius Filii Dei, te da 666 y ese es el título del Papa, por lo tanto, ese es el numeral 666 que corresponde a la bestia del Apocalipsis, por lo tanto, te tienes que salir de la iglesia. Eso no es así. No es Vicarius Filii Dei, es Vicarius Christi. Ese es el título del Papa. Y si tú tomas, hermano y hermanas que me ven y me escuchan, si tú tomas los caracteres romanos en Vicarius Christi y le asignas valor numérico, no te va a dar 666. A eso hay que añadir el hecho de que el Papa no usa corona. El último que lo usó fue Juan 23. Y la donó precisamente para dar el dinero a los pobres. Los papas no usan corona, usan mitra, queridos míos, mitra. Entonces, aquí vemos que mi primera dosis de anticatolicismo no era tan cierto nada. Pero lo interesante de esto es que cuando estoy en este proceso ya adulto de búsqueda, me doy cuenta o doy casualmente con un comentario de Apocalipsis de quien vino a ser luego mi profesor de Biblia, el padre Félix Truick. Tiene un texto, un comentario bíblico del Apocalipsis. Y en este comentario, el padre Félix, que después fue mi profesor y ahora mi jefe en la facultad, rector de la facultad, él se puso a analizar, bueno, esto es lo que dicen algunos protestantes, de que Vicarius Filii Dei tiene que ver con el 666. Pero esto es una mentira porque no es Vicarius Filii Dei, sino Vicarius Christi. Pero miren lo que hizo el padre Félix. Descubrió que la persona que se inventó esta forzada interpretación, acomodada interpretación, anticatólica por demás, fue la fundadora del adventismo del séptimo día, Helena Good White. El nombre de ella en inglés es Ellen Good White. Good White. Ellen Good White es el nombre de ella. ¿Saben lo que hizo el padre Félix Truick? Tomó el nombre de la que se inventó esa teoría anticatólica y antipapa, y al nombre de Helena Good White le dio valor románico a cada una de las letras. Ya que ustedes no saben cuál fue el resultado. Resulta que la persona que se inventó esa teoría antipapal de que el título oficial del Papa en caracteres romanos era 666, en su propio nombre, Helena Good White, el numeral que daba, después que se sumaban las letras del nombre de ella, era 666. 666. ¿Significa esto que ella sea el anticristo? Hombre, no, seguro que no. Ella no es el anticristo tampoco. Es un truco. Es un truco. Si le añadimos números a las cosas, valores numéricos, siempre vamos a encontrar un gran número de ellas con algún enigma escondido. Es un truco. No es que ella sea el anticristo ni mucho menos. Es que no se puede jugar con los números. No se puede jugar con la fe de la iglesia. Tú no puedes basar, yo no puedo basar mi fe cristiana en prejuicios.
No podemos ser prejuiciosos, porque si somos prejuiciosos vamos a coartar el flujo de la fe hacia nosotros y de la gracia a través del Espíritu Santo hacia nosotros. No podemos ser prejuiciosos. Por ejemplo, recuerdo que hace poco tiempo fui a dar una conferencia en el pueblo de Aguadilla, en mi país, Puerto Rico. Ahí estoy dando una conferencia que se titulaba Eucaristía, Fuente de Salvación. Así fue, Eucaristía, Fuente de Salvación. En pocos días recibí una carta en mi casa y la carta me la enviaba una hermana que tiene un ministerio también de promoción de la lectura de la Biblia para conquistar a los católicos. O sea, esa es la misión del ministerio de esa señora que me escribió, sacar católicos de su iglesia, de la iglesia católica. Y me lo dijo así, sinceramente. Agradecí mucho su sinceridad, aunque me lamenté muchísimo por ella. Estaba cometiendo un grave error. Pero fíjense, ella me escribe para decirme, Fernando Casanova, señor Fernando Casanova, nunca me llamó hermano de ninguna manera. Me escribió varias cartas, nunca me llamó hermano. Y se lo dije, llámeme hermano, no se preocupe. No llamaba hermano. Y ella me dijo en aquella primera carta, usted estuvo en mi pueblo Aguadilla dictando una conferencia que se titulaba Eucaristía, Fuente de Salvación. Ahora, a pesar de que yo no estuve en la conferencia que usted dictó, o sea, ella no estaba en la conferencia, ella no sabe lo que yo dije. A pesar de que yo no estuve en esa conferencia, yo les reto a que me demuestre por la Biblia que la Eucaristía es fuente de salvación. Oye, me cogió de buenas y le escribí una cartita de 37 páginas y 114 versículos bíblicos. Lo llevaba contadito para satisfacerla. 37 páginas, 114 versículos bíblicos. Menos mal, por lo menos sirvió la carta para publicar un artículo. Entonces se la envié. Ella me escribe enseguida, en unos cuantos días. Es el problema, que algunos de ellos leen así muy rápido, sin profundizar. Me desilusioné un poquito, me escribió tan rápido. Caramba, yo que esperaba que ella razonara un poquito más, meditara, profundizara en los textos bíblicos, pero me contestó enseguida. Y me contestó en estos términos. Me dijo en su carta, muchas gracias por contestar mi carta. Muchas gracias de verdad. Parece todo muy razonable. Ahí están los textos bíblicos. Muchas gracias. Pero la Eucaristía no es fuente de salvación. Quería que le demostrara por la Biblia. Le demuestro por la Biblia. Y aún así me dice, ahí están los textos bíblicos. Suena razonable, pero la Eucaristía no es fuente de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy católico y ella no es católica. Porque ella no quería escuchar la verdad, oír la verdad. Ella quería acabar con la fe de lo que ella pensaba era un católico fácil y mal formado. Por eso es que nosotros los católicos debemos dedicar tiempo y espacio para aprender nuestra fe. Porque estamos enamorados. Y nosotros los que estamos enamorados, lo queremos saber todo. Todo. Y por eso hace falta estar en contacto y en comunión con esta iglesia. Por eso hace falta, hermano querido, hermana querida, porque la Biblia, este libro al cual yo le he dedicado mi vida, este libro sagrado, este libro sagrado, testimonio primario de la revelación, no es suficiente. Hace falta un criterio para abordarlo, para entenderlo. Si amamos la Biblia, vamos a querer conocer ese criterio. Y ese criterio es apostólico. Ya les había dicho de que en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 decía que la Biblia que toda escritura, mejor dicho, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Y profundizo en el texto y me doy cuenta de que Pablo no está hablando del Nuevo Testamento. Eso ahondó más mi crisis. Él está diciendo, toda escritura es inspirada por Dios, pero no se refiere al Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento no estaba escrito aún. O sea, él estaba hablando del Antiguo Testamento. Y eso es crítico porque tú y yo creemos que el Nuevo Testamento es inspirado. ¿Verdad que sí?
Sí, hombre, seguro que lo creemos. El Nuevo Testamento es inspirado. Pero San Pablo no lo dice. En 2 de Timoteo 3:16, San Pablo no se refiere al Nuevo Testamento. Se refiere al Antiguo Testamento. ¿A qué Antiguo Testamento se refiere San Pablo? Al Antiguo Testamento, traducción griega. Código de Alejandría. La Septuaginta le llamaban también. ¿Y qué con eso? Muy bien. Que esa Biblia de los primeros cristianos, la que San Pablo tenía de frente y utilizaba, la Biblia que se cita casi totalmente, en casi todos los versículos, en el Evangelio, cuando se cita el Antiguo Testamento, en el 90% de las veces se utilizan citas de ese Antiguo Testamento griego. ¿Por qué? Porque era la Biblia de los primeros cristianos, la Biblia griega. ¿Y qué con eso? Que esa Biblia griega, el Antiguo Testamento griego, la escritura que San Pablo llama inspirada, en 2 de Timoteo 3:16, contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Traumático, ¿no? ¿Qué tenía yo en mi Biblia evangélica? El Antiguo Testamento que yo tenía evangélico se fijaba del establecimiento del canon del Antiguo Testamento según el concilio de Yabnia, un concilio de fariseos en el año 70 después de Cristo. Escuchen bien, los evangélicos se dejan llevar por el concilio de Yabnia cuando hablan o cuando defienden su canon del Antiguo Testamento. Dicen, como los judíos en Yabnia sacaron los deuterocanónicos, pues nosotros por eso no los tenemos, porque es un concilio de judíos. Miren qué interesante está esto. El concilio de Yabnia no fue un concilio cristiano, fue un concilio judío, fue un encuentro entre fariseos para declarar, según ellos, según su criterio, cuáles eran los libros del Antiguo Testamento que tenían que utilizarse. Pero además el concilio de Yabnia era un concilio, y fue un concilio anticristiano. O sea, le están declarando inspiración del Espíritu Santo a un concilio de fariseos que fue anticristiano. En ese concilio se habló de Jesucristo como un bastardo, como un hijo ilegítimo. Entonces, el Espíritu Santo que aparentemente inspiró a los fariseos de Yabnia para establecer ese Antiguo Testamento, ¿habrá sido el mismo Espíritu Santo que habló en tan malos términos acerca de Jesús? Ese es el concilio que yo voy a tomar para decirme a mí cuál es mi Antiguo Testamento. No. Es el Antiguo Testamento que dice San Pablo en 2 de Timoteo 3:16, el Antiguo Testamento griego que contenía los libros deuterocanónicos, escritura inspirada por Dios según San Pablo. Eso a mí me produjo una crisis enorme. Me la produjo. Y no en balde yo me puse a pensar, Dios mío, con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en 2 de Macabeos capítulo 12. Con razón yo no creo que pueda gozar del favor, de la intercesión de los ángeles y los santos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en 2 de Macabeos capítulo 15 y Tobías 12:12. Además de Jeremías 15:1, por supuesto, y otros pasajes más. Entonces, los libros deuterocanónicos son escritura inspirada por Dios. ¿Por qué los sacaron? Lo sacó Martín Lutero. ¿Por qué? Porque Martín Lutero no tenía el criterio apostólico, porque se fue de la comunión de la iglesia. Yo no sé si estaba bien o mal intencionado, eso no es mi problema, a mí no me toca juzgar. Yo no soy Dios. No, Dios me libre. Allá él con Dios. Pero aunque haya estado bien intencionado, metió la pata, porque no tenía ese criterio de autoridad. ¿Cuál fue su criterio de autoridad? El criterio de autoridad de él fue él mismo. Él dijo, aquí el Espíritu Santo me reveló que toda la Biblia hay que interpretarla y abordarla según mi idea de la justificación por la fe. Una justificación por la fe que ya habíamos dicho,
se le fue añadida la palabra sola al margen de la Biblia que el doctor Lutero utilizaba para estudiar. Le añadió, el justo vivirá por la fe, y le añadió, sola. Aquí está el criterio de autoridad. Fe, sola, justificación por la fe. Y a partir de ese criterio, por ahí vamos a pasar, como un sedazo, como un cernidor, toda la Biblia. Y lo que no quepa por ahí, por mi idea de lo que es la doctrina de la justificación por la fe, lo vamos a rechazar. El primer obstáculo fueron esos 7 libros, los deuterocanónicos, y se les llamó los libros apócrifos, y eso despectivamente. Por eso cuando un hermano católico, cuando un hermano evangélico, se refiere a estos libros de mi Biblia como libros apócrifos, yo le contesto, con el permiso, hermano, estás equivocado. Apócrifo es una palabra despectiva para referirse a unos libros que yo aprecio mucho como palabra de Dios. Hablemos francamente. Los evangélicos lo agradecen. Los evangélicos respetan a los católicos bien formados que no temen compartir su fe. Los respetan. Y de esa manera podremos recibir el beneficio de estar acompañados en esta iglesia por alguno de ellos. Pero es necesario que nos quitemos el miedo y hablemos con confianza, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ojalá podamos volver a vernos en el siguiente programa. Habló para ti el profesor Fernando Casanova de la Universidad Central de Bayamón. Dios te bendiga.